Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un privilegio para nosotros, para mi esposa Ana y para mí, estar esta tarde aquí con todos vosotros. Y le doy gracias al Señor por hacer esto posible. Pero, hermanos, es un muy buen testimonio lo que vosotros estáis haciendo aquí en esta ciudad. Que dos iglesias evangélicas con énfasis denominacionales o más se unan en proyectos, en eventos como este, ya sin decir nada, es un buen testimonio. Vivimos en un mundo en división constante. Si los cristianos damos ejemplo de unidad, anhelo de unidad, ese será el mayor testimonio de nuestra fe que podremos dar hoy. Estáis haciendo una buena cosa que Dios va a bendecir. Me gustaría invitaros a leer la palabra de Dios. Al pueblo protestante siempre se le llamó el pueblo del libro. No permitamos que haya otros pueblos que sepan más del libro que nosotros. Ese es un reto. El último evangelio que se escribió, sabéis que fue el evangelio según San Juan. Es un evangelio muy elaborado, muy teológico, casi filosófico por los conceptos que contiene. Pero cuando Juan escribió su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, Juan tenía en mente muchas cosas, que vamos a intentar descubrir algunas de ellas a través de esta breve lectura. Os invito a buscar el capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, versículo 46 hasta el 54. Dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, esta historia, este episodio del oficial del rey, un hombre aristócrata, un hombre pudiente, un hombre rico, un gran político en aquella época, un hombre que acude a Jesús porque tiene un problema muy grave, porque su hijo se está muriendo. Esta historia que nos relata el evangelista Juan cierra el desfile de personajes que tienen un encuentro personal con Jesucristo en el terreno de la fe, en el terreno de la creencia. Y Juan nos presenta a estas personas para ver qué les ocurre a cada una de ellas. El evangelista Juan nos habla en el primer capítulo de su evangelio, en el capítulo 1, de otro hombre, del testimonio y de la fe
de Juan el Bautista. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Capítulo 1. Juan bautizaba en el río Jordán, en Judea, al sur. Después, en el capítulo 2, Juan nos habla de otra persona muy importante para el Señor Jesús, su propia madre, María, las bodas de Caná, en Galilea. Esto ya está al norte. Más tarde nos habla en el capítulo 3 de otro hombre, un hombre tímido, Nicodemo, un fariseo principal en Jerusalén, en Judea, al sur, otra vez. Después, en el capítulo 4, nos habla de otro caso, de otro encuentro con Jesús, de una mujer de mala reputación, la mujer samaritana, en Samaria, al centro, entre Judea y Galilea. Y ahora, al final de este capítulo 4 del Evangelio de Juan, se nos muestra a este otro hombre, un pagano. Él no era judío, él no era seguidor de Jesús, tenía una religión idólatra. El oficial del rey en Galilea, otra vez al norte. ¿Por qué presenta el evangelista Juan casi en cada capítulo a un personaje diferente? Porque, hermanos, cada persona tiene una manera de encontrarse con Jesús. Lo que le sirve a uno puede que no le sirva exactamente al otro. Cada persona experimenta al Señor Jesús de una manera distinta. El evangelista, por tanto, quiere hablarnos de eso. Quiere describir cómo el Señor Jesús revela al Padre, revela la buena nueva, la buena noticia, y cómo lo hace a los habitantes del sur, a los habitantes de Judea, a los habitantes de Samaria y a los habitantes de Galilea. Podríamos decir casi que el maestro se revela geográficamente, de abajo arriba, de sur a norte. Los judíos en el sur, en Judea, judíos religiosos, teólogos, gente muy preparada. Pues en la visión que el evangelista Juan nos da, a pesar de haber visto muchos milagros, muchos signos del Señor Jesús, a pesar de haber visto la gloria de Dios delante de sus propias narices, no saben descubrir quién tienen delante. No saben descubrir a Jesús en sus vidas, no le reconocen, no le aceptan como Mesías, como Hijo del Altísimo. Y eso que eran teólogos, que se habían pasado la vida estudiando el Antiguo Testamento y la Torá, que habían estado toda su vida esperando la venida del Mesías, y cuando lo tienen delante, no lo saben reconocer. Después de que Jesús tirara las mesas de los vendedores y de los cambistas del templo, Juan dice las siguientes palabras: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, creyeron en Jesús porque vieron los milagros, porque vieron las señales. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Parece, hermanos, que al Señor Jesús no le gusta que nadie le siga por la espectacularidad de los milagros que hace. Jesús no se fía de ese tipo de fe, de ese tipo de creencia que se basa en que tú me das si quieres que te siga. Si tú quieres que yo sea cristiano, dame esto, dame lo otro, dame lo de más allá, concédeme esto, concédeme lo otro, y entonces me haré cristiano. Desgraciadamente hay muchos hermanos que piensan así en nuestras iglesias, que siguen a Jesús por lo que obtienen de Jesús. Y es verdad que el Señor Jesús nos llena el corazón de cosas, pero esa mentalidad utilitarista, materialista, egoísta, de seguir al Señor Jesús cuando las cosas van bien
y darle la espalda cuando las cosas van mal, no es lo que le gusta al Maestro. No es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Él quiere una fe genuina, auténtica, en las buenas y en las maldadas, en las no tan buenas. Jesús no se fiaba de ellos. Bien, vamos un poquito más al norte, Samaria, los samaritanos. Por el contrario, los samaritanos, como sabéis, eran gente considerada hereje. Los judíos, los pura raza, que podríamos llamarlos pata negra del judaísmo, veían a los samaritanos con cierto desdén, con cierto desprecio. Era gente muy despreciada por los judíos. Sin embargo, esta gente con tan mala reputación se habían abierto de par en par al mensaje de Jesucristo. Le habían abierto su corazón, a pesar de no ser los elegidos, como decían en Judea. Los vecinos de Samaria, cuando oyen la versión de aquella mujer de mala reputación, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es muy interesante lo que dicen algunos teólogos aquí. Dicen que esos 5 maridos, aunque era verdad que los había tenido, y con el que ahora estaba tampoco era el suyo, indirectamente se estaba refiriendo a los 5 ídolos, los 5 dioses que habían tenido los samaritanos a lo largo de la historia. Habían tenido 5 ídolos en su paganismo cuando habían abandonado el judaísmo. Hay ahí unas connotaciones teológicas muy interesantes, muy curiosas. Pues los vecinos de aquella mujer samaritana le dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Hermanos, a veces nosotros tenemos prejuicios sociales, prejuicios raciales, prejuicios xenófobos y pensamos, ¿este? ¿El Señor va a amar a este más que a mí? Somos así los seres humanos. Infravaloramos a las personas por su condición social, por su cultura, por su raza, por su nivel intelectual, por su sexo, por su género. Somos así. Pero hermanos, gloria a Dios que Jesucristo no es así. De ninguna manera. Jesucristo no es así. No hace nunca acepción de personas. Y subimos más al norte. Ahora estamos en Galilea, al norte de Palestina. Y estamos entre paganos. No es que todos los galileos fueran paganos, ni mucho menos, pero allí había gente pagana, como este oficial del rey, rechazados, por supuesto, también por los judíos del sur, y marginados desde el punto de vista religioso. Sin embargo, esa gente de otra religión, de otra cultura, de otra procedencia, tan diferente a la hebrea, también abren su corazón a Jesucristo, al mensaje de Jesucristo. Y al evangelista Juan le urge poner esto de manifiesto, porque él lo ha visto con sus propios ojos. Le urge poner de relieve el distinto comportamiento ante el mensaje del Maestro que tienen los judíos, que tienen los samaritanos y que tienen los galileos. Los habitantes de Judea habían creado problemas, habían creado obstáculos a la revelación de Jesús. Los de Galilea se mostraban bien dispuestos a creer en él, pero en realidad su fe no era madura. La fe de los galileos no era completa, ya que necesitaban signos, necesitaban milagros de Jesús. Y los galileos se sentían como orgullosos de Jesús. Decían, es que Jesús es Galileo, y Jesús ha ido a Judea y allí ha hecho milagros. Es como yo, que soy del Barça, cuando el Barça va a Madrid y gana, digo, hombre, qué bien, el Barça ha ganado allí, ¿no? Qué espectáculo que ha hecho, ¿verdad?
Pues un poquito así, los galileos se sentían orgullosos de Jesús. Sin embargo, se sentían orgullosos por vanagloria personal, por vanidad, porque no habían llegado a comprender lo que significa tener fe en el mensaje de Jesucristo. Ellos le seguían por sus milagros, por sus señales. Es una fe superficial. Y eso se va poniendo de relieve en el Evangelio de Juan. Dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta es el que trae la palabra de Dios, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Hermanos, Jesús no era tonto. Jesús sabía lo que había en el corazón de sus contemporáneos, de sus compatriotas. Él no tenía honra en su propia tierra, en Galilea. Y en efecto, los galileos, esos que se muestran orgullosos durante la festividad de la Pascua, por ver esos extraordinarios milagros y prodigios, pues no acaban de profundizar en la fe. Esta carencia de fe le sirve de contraste al evangelista Juan para presentarnos que en medio de ese pueblo galileo hay un hombre pagano, un oficial del rey, que busca desesperadamente a Jesús. Y aquel oficial, que era probablemente un alto funcionario al servicio del tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, que también el pueblo le llamaba el rey, pues esta fe de pagano, esta fe auténtica de este hombre pagano, le va a servir al evangelista Juan como modelo de fe. ¿Por qué? Aquí tenemos un diplomático, un alto funcionario de la corte, que recorre 35 kilómetros a pie, no corriendo como en maratón, sino andando, caminando 35 kilómetros a toda prisa para pedirle un favor a un carpintero del pueblo. Porque el maestro, el rabino, era maestro, pero era carpintero también. O sea, es como si hoy un ministro del gobierno viniera a pedirle un favor a un labrador, a un agricultor, a un pescador. ¿Os imagináis eso? Es lo que ocurrió. Este hombre, este oficial del pueblo, va a pedirle un favor a una persona, a un obrero, a una persona aparentemente insignificante. Jesús estaba en Caná, al oeste de Galilea. Y este hombre vivía en Cafarnaúm, que está al norte del mar de Galilea, una distancia, como digo, de 35 kilómetros. Claro, por eso le llevó tanto tiempo volver a su casa, toda una noche andando. 35 kilómetros es toda la noche andando. Lo primero y principal que tuvo que hacer este hombre, este aristócrata, para contactar con Jesús, fue tragarse su orgullo. Es que yo soy superior socialmente. Es que yo no me puedo relacionar con según quién. ¿Os suena eso a algo típico en nuestra sociedad? Las clases sociales. ¿Cuántas clases sociales hay en España? Yo siempre me sorprendo cuando voy a Colombia con mi esposa Ana, porque allí dicen que hay 6 clases sociales, entre los pobres que apenas tienen nada y los supermillonarios, los superricos que están arriba. 6 estratos o clases sociales. Y me preguntan, ¿cuántos estratos hay en España? Es que no lo sé, nunca. En España las cosas no funcionan así, aunque también debe haberlos, lógicamente, ¿verdad? Cada vez hay menos clase media. Pues bien, ese hombre se traga su orgullo, se torna humilde. ¿Por qué? Porque tenía un problema muy serio. Tenía una necesidad urgente. Su hijo se moría. Hermanos, cuando un hijo se muere, se hace lo que sea. Se habla con quien sea. Se saltan los muros que sea. Eso lo sabéis muy bien los que sois padres y los que sois abuelos.
Por los hijos se hace todo. Dios nos ha hecho así. Nos ha hecho con ese amor filial, paternal, maternal. Y ese hombre lo puso en práctica. Se olvidó de convencionalismos, se olvidó del protocolo. Nadie fue capaz de impedirle que acudiera a Jesús, porque estaba desesperado. No le importó el qué dirán los demás, los de su nivel social, cuando le vieran hablar con Jesús. Él lo único que quería era salvar a su hijo. Si queremos de veras ayuda de Jesús, si queremos aquello que Él nos puede dar, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es aprender a ser humildes. Humildes de corazón. El orgullo no le gusta al Señor. Humildad. Reconocer nuestro problema, nuestra necesidad, y no tener en cuenta lo que diga la gente. Que digan lo que quieran. Cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Ante la crisis de un ser querido que se está muriendo, descubrimos el poder de la oración, el poder de las reuniones de oración, de los cultos de oración. Nunca reparamos, a veces ni pensamos que en la iglesia hay reuniones de oración. Solo cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, entonces descubrimos, anda, pero si había culto de oración en la iglesia y yo no había ido en tantos años. Somos así las personas. Cuando tenemos un problema es cuando queremos que los demás oren por nosotros. No nos acordamos de Dios hasta que la vida nos pone contra las cuerdas. En este texto, lo que el evangelista Juan nos quiere enseñar a todos, no solo a los cristianos de su época, de su iglesia, de sus comunidades, sino a todos los cristianos a lo largo de la historia, es que la fe tiene que evolucionar, la fe tiene que cambiar, y que la fe tiene prácticamente 3 pasos, que nos lo marca muy bien esta historia del oficial del rey. Vamos a ver qué 3 pasos son. El primer paso, los 3 momentos en la maduración de la fe de este hombre, es confiar en Jesús, porque Jesús he oído, me han dicho los amigos, he leído que Jesús hace milagros. Ese es el primer paso de la fe. Yo tengo un problema, yo tengo una necesidad y quiero acudir a Jesús porque Él me puede solucionar ese problema. Fe en los prodigios, en los milagros, en las señales de Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea que el funcionario se dirige de Cafarnaúm a Canaán, cuesta arriba hacia el oeste, donde está el maestro, movido por el amor paternal hacia su hijo que está a punto de morir, y también por la fama que tiene el maestro, porque se ha oído que el cura piensa que solo el Señor Jesús puede resolver su problema, y cuando llega a él, el Señor Jesús le echa un jarro de agua fría por encima. Es que si no veis señales y prodigios, no creeréis. Sin embargo, yo creo, hermanos, que este jarro de agua fría o este reproche se dirige no solo hacia él, hacia el oficial del rey, sino en realidad hacia todos los que le estaban escuchando, porque Jesús está hablando en plural, no en singular. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Está hablando en plural, no solo con aquel hombre, sino con todos los que escuchaban. La palabra de Jesús constituyen para el hombre de Cafarnaúm una invitación a creer, pero también una prueba de su fe. A creer en Jesucristo más que en el poder para obrar milagros que tenía Jesús, a creer en la palabra de verdad que era Jesús mismo.
No me sigas por mis milagros, sígueme porque te crees lo que te digo. Y aquí tenemos a un hombre, a un diplomático pagano, que se niega a darse por vencido. Esas palabras de Jesús no le impresionan. Jesús le recibió de esa manera, diciéndole que la gente no cree a menos que vea señales. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre se hubiera ofendido por la respuesta del maestro? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dado la espalda, airado, y se hubiera vuelto demasiado orgulloso para escuchar las palabras de Jesucristo? Pues lo que hubiera ocurrido es que el Señor se hubiera dado cuenta de que su fe no era auténtica. Si se hubiera enfadado cuando Jesús le dijo eso, de que si no viereis, no creeréis, y se hubiera ido, la fe no le hubiera servido para gran cosa. Jesús hubiera visto que su fe no era suficientemente madura. Hermanos, es que para poder recibir ayuda de Cristo hay que ser pacientes, hay que ser humildes, y no tenemos que darnos por vencidos a la primera contrariedad. Es que llevo tantos años orando y no me responde. Pues dejo de orar, pues dejo de pedir, pues dejo la iglesia, pues me vuelvo al mundo, porque no se me da lo que yo pido. Ese es el primer momento de la fe, creer en los milagros de Jesús. Pero hay un segundo momento. El segundo momento se caracteriza por la fe, la confianza en lo que Jesús dice, no en lo que Jesús hace. La fe en la palabra viva que es Jesús, pero en las palabras que pronuncia Jesús. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. De manera que cuando el hombre está dispuesto a superar la búsqueda de un Dios de poder, de un Dios que hace maravillas, Jesús atiende los deseos del Padre. Vuelve a tu casa, tu hijo ya está bien. Hermanos, Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere ofrendas interesadas. Dios no quiere procesiones folclóricas. Dios no quiere peregrinaciones a Santiago si creo que con eso me voy a ganar el cielo. Dios no quiere cambalaches, negociaciones del tipo: yo te doy y tú me concedes. Lo único que Dios quiere de nosotros es una fe sincera en Jesucristo. Una fe sincera en la palabra de Jesús. Y aquel hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. El oficial del rey se fue a su casa, pero ¿cómo se fue? Se fue sin ver nada. Se fue sin ver el milagro. Se fue sin comprobar que realmente lo que decía Jesús era verdad. Eso era fe. Eso era confianza en lo que Jesús había dicho. No había visto ningún milagro espectacular, pero se fue. Y estas palabras reafirman el don de Jesús, pero son además una prueba para la fe de aquel hombre, del funcionario, que va a recorrer con diligencia el último trecho de su camino de fe. Tiene que creer que su hijo se va a curar, pero sin que Jesús baje hasta Cafarnaúm para imponerle las manos directamente. Fijaos que en la mente del funcionario estaba la idea de que Jesús podía curar, pero tocando al enfermo. ¿Cómo va a curar a distancia, a 35 kilómetros de distancia, sin ni siquiera verlo? Sin ni siquiera tocarlo, como hacían los taumaturgos y los curanderos judíos, que los había, que decían que curaban, pero tocaban, imponían las manos sobre los enfermos. ¿Cómo? ¿A esa distancia va a curar a mi hijo? La actividad del maestro
no se basa en signos milagrosos o en manifestaciones de grandeza, sino en la sola fe. Y aquí tenemos a un hombre, a un político, a un diplomático que tiene la suficiente fe para recorrer esos 35 caminos de vuelta a casa, no llevándose más que la palabra de Jesús. La palabra de Jesús de que su hijo se va a curar, de que su hijo ya está curado. Solo se lleva la palabra de Jesús, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que la palabra de Jesús. Es fundamental para el ser humano creer que lo que Jesús dice es la verdad. Siempre lo que dice Jesús es la verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montañas, sí, pero la falta de fe conduce al abismo, conduce a la perdición. El oficial creía que Cristo podía sanar a su hijo, sí, pero estando presente. Esperaba que Jesús recorriera con él esa distancia del camino, pensando que su presencia era imprescindible para la curación. Por eso se enfrenta aquí quizá a la prueba más dura para su fe. Si Jesús dice algo, no es que a lo mejor es verdad, es que tiene que ser la verdad. Pero, ¿seguro? El padre confió en la palabra de Jesús y se fue a su casa. Pero, hermanos, era de noche. El camino era muy largo. ¿Y cuántas ideas pueden pasar por la mente de un hombre que tiene un hijo que se está muriendo en la oscuridad de la noche, que solo lleva consigo la confianza en la palabra de un rabino de que su hijo se va a curar? ¿Qué dudas puede abrigar esa noche oscura del alma? Hermanos, nosotros también tenemos esa noche oscura del alma, cada uno de nosotros. Cuando estamos solos, cuando estamos que nadie nos ve, quizá acostados, quizá en la oscuridad de la madrugada, y pasan por nuestra mente dudas, incertidumbres. Señor, ¿de verdad que esto es lo que quieres para mí? ¿Lo que estoy haciendo en la vida es lo que tú quieres que yo haga? ¿O quizá tengo que cambiar algunas cosas? Esa noche oscura del alma de la que hablaba Teresa de Jesús también y Juan de la Cruz, los místicos españoles, esa noche oscura del alma la pasamos todos. Pero aquel hombre, aquel funcionario pagano, llevaba la palabra de Jesús y confió en la palabra de Jesús y siguió andando en la oscuridad de la noche. No se volvió atrás para preguntárselo otra vez. Siguió andando solo esos 35 kilómetros. ¿Podéis imaginarlo? La expresión creer en la palabra tiene un significado muy claro en el evangelista Juan. Creer en la palabra para Juan indica una fe auténtica, una fe verdadera, sólida. La fe que se apoya en la palabra es la auténtica fe. Y cuando ya se va acercando a su casa, aquel hombre, los siervos, los criados del oficial, que no sabían absolutamente nada de lo que había ocurrido en Caná, no sabían nada, porque en aquella época no había iPhones, no había teléfonos móviles, no había nada, no había manera de comunicarse. No sabían cómo se había producido la conversación con Jesús. Y entonces resulta que estaban tan alegres, tan contentos, que no se podían esperar en la casa a que llegara el dueño, sino que salen corriendo al encuentro de aquel hombre. Y le dicen: ¡tu hijo vive! Ya se acaba la oscuridad de la noche, para siempre. La oscuridad
se desvaneció para siempre en el corazón de aquella persona. ¿Por qué quería el padre saber exactamente a la hora en que se había curado su hijo? En que empezó a mejorar. Quería quizá asegurarse de que no fue una casualidad, una coincidencia. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 le dejó la fiebre. Nada de coincidencias. Es un milagro. Amén. Gloria a Dios. Fue un milagro. Amén. Hermanos, este es el tercer paso de la fe. Este es el tercer nivel de maduración de la fe. El tercer momento que alcanza aquel hombre, el oficial pagano. ¿Cuándo es una fe madura? Pues cuando llega a reconocer que Jesús es capaz de darnos vida. Cuando descubrimos que Dios da vida, vida abundante, entonces nuestra fe podemos considerar que es una fe completa. Cuando tenemos vida en abundancia, cuando tenemos ese regalo de Dios en nuestro ser, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Aparte de darle gracias al Señor, compartirlo con los demás. Mirad lo que me ha pasado. Fijaos lo que ha hecho Jesús en mi vida. Cuando se tiene algo tan importante, uno no se puede callar y tiene que decirlo a los familiares, a los amigos. Él y toda la casa creyeron en el Señor. ¿Por qué? Pues porque él dio testimonio de lo que había pasado, de lo que había ocurrido realmente en su vida. De manera que, en resumen, primero, la idea de un hombre poderoso que hace milagros, Jesús. Yo tengo una necesidad, voy a Jesús. Segundo, una fe basada ya no tanto en los milagros como en la palabra de Jesús. Y ahora, el tercer paso, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es la fuente de la vida, ya que su palabra engendra vida, da vida. Esta es la fe madura. Este es el momento cuando el funcionario llega a la plenitud de su fe y empieza automáticamente a conquistar a los demás sobre la base ¿de qué? ¿De teorías? ¿De cosas que había oído o que había leído? No. Aquel hombre conquista a su familia sobre la base de su experiencia personal, de lo que había visto, de lo que había oído, pero de lo que había experimentado en su corazón. Porque la fe se vuelve contagiosa. La fe no se puede ocultar. Motiva a todos los de la casa. Es una fe madura y evolucionada. Es un hombre que se entrega sin reservas. No fue un hombre que le sacó a Cristo lo que él quería y luego se fue y se olvidó de él, como hicieron aquellos leprosos desagradecidos, que cuando se curaron ya se olvidaron de quién les había curado, sino que él creyó y habló, y todos los suyos creyeron también. No le sería fácil, desde luego, porque el hecho de que Jesús fuese el Mesías de los judíos iría contra todas las ideas religiosas de su gente, de su comunidad, de su cultura, que eran paganos. Entonces, muchos se reirían de él. Muchos se burlarían de él. Este fanático cristiano que sigue a Cristo. Esos fanáticos cristianos. ¿Os suena eso? ¿Tú eres un cristiano de esos fanáticos? Eso es lo que hoy se nos dice en la sociedad. Esos cristianos fanáticos. Tendría que soportar, como todos tenemos que soportar, dificultades por el hecho de haber aceptado a Jesucristo en su vida. Y la gente podía hablar de él como si fuera un fanático. Pero este diplomático supo enfrentarse a los hechos, a la realidad y aceptarlos. Había experimentado aquello que el Señor Jesús puede hacer y nunca se rindió ante la adversidad. La relación con el Maestro había empezado
por una necesidad, por un problema. Hermanos, ¿cuántas personas llegan a la iglesia por una necesidad? Porque no tienen trabajo, porque no tienen dinero, porque han roto su matrimonio, porque los ha abandonado su familia, porque se sienten solos por estar muy alejados de su país, de su tierra, porque no tienen una posibilidad de vida normal y están pensando en cosas malas como el suicidio. Hay personas que vienen a las iglesias con muchos problemas y a veces las iglesias no somos suficientemente sensibles a esos problemas. Es natural, es normal que la gente acuda a la iglesia buscando ayuda y no debemos censurarlos por eso, porque ese es el primer paso de la fe. Busco una necesidad que solo vosotros, solo vuestro Dios me puede solucionar. Jesús sigue siendo la única solución para el ser humano, pero el ser humano tiene que aprender a recorrer ese camino de fe, basado en el conocimiento de su persona y de que su palabra puede dar vida. Cuando Jesús busca la fe entre los suyos, entre sus propios compatriotas, ofreciendo su persona en sustitución de las antiguas instituciones de la ley, cuando busca complicidad entre los suyos, cuando predica su palabra, no la encuentra. Por el contrario, cuando la propone a otros, a los que no son de su pueblo, a los que viven fuera del judaísmo oficial, como los samaritanos o este oficial pagano, entonces esa gente resulta que creen. No ya por los signos, sino que creen de verdad en la palabra de Dios, como este hombre de Cafarnaúm. Sin embargo, lo que le interesa ante todo al evangelista Juan, al contar esta historia, es decirnos que solo se puede encontrar al Señor Jesús a través de la propia experiencia personal. No me sirve que mis padres sean cristianos. No me sirve que desde niño haya estado en la iglesia. No me sirve la experiencia de los demás, lo que me digan los otros. No me sirve lo que crea el pastor. No me sirve lo que crean mis amigos. Solo me puede servir lo que yo he experimentado en mi vida. Mi relación personal con Jesús. Mi comunicación íntima con el Maestro. Eso es lo que sirve. La fe genuina, auténtica, que nace de la comunión con Jesucristo. Las propias necesidades, los propios problemas, las propias inquietudes. Las experiencias de los demás pueden ser muy beneficiosas, me pueden ayudar, pero nunca pueden sustituir la fe genuina. El Maestro no pone ningún límite a las diversas posibilidades de encuentro. Hay tantas maneras de encontrarse con Jesús como personas. Cada uno le descubre en un momento, en una situación distinta de la vida. Cada persona puede encontrar su modo particular de estar con Jesús. Efectivamente, los discípulos, igual que su madre María, creyeron enseguida. Hay gente que el Señor Jesús simplemente lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Hay gente que se convierte así. Sígueme. Y le siguen. La gente de Jerusalén, en cambio, solo creen en lo sensacional y no en la revelación, y por eso hay gente que no llegó a la verdadera fe. Se quedó a mitad del camino. A Nicodemo, por ejemplo, le costó entrar en la lógica de Dios, porque él era un hombre que tenía una cierta seguridad religiosa. Él era un religioso judío. Pero la Biblia no nos dice exactamente cuándo llegó a la verdadera fe Nicodemo. Eso queda ahí en suspense. La samaritana y sus paisanos llegan a creer en el Mesías a través de varias etapas,
pero para eso tienen que superar su equivocado esquema religioso. Ellos creían que la religión era una cosa y al encontrarse con Jesús descubren que es otra. El oficial de la corte encontró a Jesús con verdadera fe, superando esa imagen que tenían del Dios milagrero. ¿Y nosotros, hermanos, cómo descubrimos a Jesús? ¿En qué nivel está nuestra fe? ¿Acaso hemos hecho ya los 3 pasos de madurez? ¿O nos hemos encallado en alguno? ¿O estamos todavía en el primero o en el segundo sin haber llegado hasta el tercero? ¿Esperamos solo bendiciones? ¿O sabemos encajar también las contrariedades de la vida, las bofetadas que nos da este mundo? ¿Confiamos plenamente en su palabra? ¿Qué clase de dudas abriga nuestra mente durante esa noche oscura del alma? ¿Cuál es ese problema que tienes, con el que siempre estás tropezando, que no logras solucionar, pero que te está impidiendo comunicarte directamente con Jesús? ¿Qué es lo que dificulta esa conexión con Dios? Hay personas que, lo decíamos también el otro día, no pueden creer en Dios, no pueden aceptar a Dios, porque la idea de paternidad de Dios, Dios como Padre, no los convence, porque tuvieron un padre que los abandonó, que no se ocupó de ellos, que los maltrató. Un padre que no quieren tener por padre y piensan que Dios es así. Están profundamente equivocados, porque Dios es el Padre de los padres. Dios es el Padre misericordioso que nos comprende y jamás nos va a tratar de alguna manera que no nos merezcamos. Es un Padre que nos va a perdonar. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene su propio camino de Caná a Capernaum. Y ese camino, esos 35 kilómetros, se alargan durante toda una vida, durante toda una existencia. Y a veces uno dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto en mi vida? Yo creo que yo no me merezco esto que me ha pasado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué he perdido a un hijo inocente que no tenía culpa de nada? ¿Por qué se ha muerto mi hijo? ¿Por qué se ha muerto mi padre, mi madre? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué he tenido que abortar? ¿Por qué tengo este cáncer? ¿Por qué estoy aquí? Hay tantos porqués en ese camino de Cafarnaúm. Pero hermanos, ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos la palabra de Jesús. Nos dio una palabra, nos dio una promesa. Y esa palabra de Jesús, Él la cumplirá. Ya empezó a cumplirla, porque resucitó al tercer día. La vida de Jesús después de su muerte es la garantía de esa palabra. Todos nosotros estamos destinados a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde morará la justicia, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde Dios enjugará cada una de nuestras lágrimas. ¿Valdrá la pena ese mundo? ¿Valdrá la pena haber vivido 80 años, 90 en la tierra por tener toda la eternidad al lado del Señor? Yo creo que sí. No sé, hermano, si todavía estás en algún proceso, en algún camino de esta evolución de la fe. No sé dónde estás. Si tienes problemas, si estás interesado, si quieres madurar espiritualmente, me gustaría decirte que abras de par en par tu corazón a Jesús. Comparte tus dudas, no te las calles. Aquí tienes al pastor y a los miembros cristianos de esta congregación. Habla con ellos y estoy seguro que ellos te van a orientar, te van a ayudar, te van a confortar
y te van a llevar de la mano durante esa noche oscura del alma. Pero no te calles, compártelo. Gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga a todos. Amén.